recordando un poco el contexto del curso que estamos tocando, estas 4 sesiones, estas 4 semanas. Ya hemos visto la sesión número 1, donde abordamos todo el tema introductorio de actualización en nutrición deportiva, algunos mitos, aspectos claves y demás. Luego, en el apartado número 2, vimos todo con respecto a la fisiología actual, con respecto al ejercicio físico, sustratos energéticos, cálculo, evaluación nutricional, también estuvimos viendo la sesión pasada. Y el día de hoy, para la sesión número 3, veremos todo con respecto a las estrategias nutricionales para deportes específicos, para la ganancia de masa muscular, para la pérdida de grasa corporal, y también haremos algunos cálculos nutricionales que se necesitan hacer para estas estrategias nutricionales. Y en la sesión número 4 de la próxima semana estaremos viendo todo el tema actualizado con respecto a la suplementación deportiva y también al tema de la hidratación, ¿no? El tema de la suplementación, cada año van saliendo nuevos suplementos y tenemos que ver y detallar si es que estos están avalados por la evidencia científica, qué dicen los últimos estudios y demás, ¿no? Entonces, eso lo estaremos topando la próxima sesión, la sesión número 4, ¿no? Que tiene un formato de taller y que va a estar muy, muy interesante. Pero lo que nos compete el día de hoy es todo con respecto a las estrategias nutricionales en el deporte y en el fitness, ¿no? Donde se busca ganar músculo, donde se busca perder grasa corporal, y para todo ello se requiere de hacer ciertos cálculos nutricionales si es que queremos tener resultados óptimos. Necesitamos tener variables cuantitativas, así como también variables cualitativas. Bien, recuerden siempre, esta es la base para poder entender todo con respecto a la nutrición deportiva. Tenemos que saber que dentro de la nutrición deportiva existen diferentes campos. Por un lado tenemos a la nutrición y actividad física para la salud, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nutrición y actividad física para las personas que buscan salud, que asisten al gimnasio por temas netamente de salud, ¿no? No son deportistas de alto rendimiento, ni tampoco son competidores de culturismo ni de fitness, ¿no? Simplemente son personas que hacen actividad física por salud. Aún ahí también hay estrategias nutricionales que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, tenemos a aquellos que buscan optimizar su rendimiento deportivo. Y aquí encontramos a los deportes de alto rendimiento, a los deportistas olímpicos, ¿no? Hace poco nada más, si estuvieron atentos a las noticias, se llevó a cabo los Juegos Bolivarianos allá en Colombia, ¿no? Entonces, ahí todos los deportistas de esas competiciones preolímpicas, bolivarianos, sudamericanos, ¿no? Los panamericanos y demás, y también en las fechas olímpicas, todos estos deportistas lo que buscan es ganar la medalla de oro, ¿no? Quedar en el puesto 1, puesto 2 de repente. Y para eso lo que buscan es netamente optimizar su rendimiento, ¿no? Entrenar, alimentarse y descansar para optimizar su rendimiento deportivo. No necesariamente buscan verse bien a nivel estético, lo que ellos buscan es mejorar su rendimiento deportivo. Y ahí tenemos diferentes estrategias y requerimientos nutricionales. Y por otro lado, por el tercer lugar, tenemos a la nutrición para la estética corporal, ¿no? Aquí ya encontramos objetivos diferentes, ¿no? Estas personas que buscan estética no compiten por la medalla de oro, no buscan rendir al máximo su tiempo en una carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ellos buscan netamente es optimizar su composición corporal, ¿no? Perder grasa corporal y aumentar músculo. Aún así, dentro de esta eh, clasificación de estética corporal, podemos tener diferentes categorías. En el culturismo, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes categorías que tenemos que saber individualizar cada caso en particular y cada estrategia es diferente según cada objetivo individual de cada persona, ¿sí? Bien, bien. A manera de introducción, quisiera recalcar y recordar un poco lo que vimos en el apartado de evaluación nutricional. Recuerdan que para lograr un óptimo desempeño, lograr el objetivo que se está buscando,
se requiere de hacer una intervención nutricional adecuada, estrategias nutricionales y demás, pero para que yo pueda tener una visualización adecuada de qué estrategias son las más óptimas para este deportista o para esta persona, tengo que hacer una valoración nutricional, ¿cierto? Una valoración nutricional. Y en nutrición deportiva es diferente a la evaluación nutricional clínica o clásica que se hace, ¿no? En los hospitales o centros médicos y demás. ¿Por qué? Porque al tratar de eh, pautar estrategias a un deportista o a una persona físicamente activa, tengo que evaluar otras variables, no solamente el tema nutricional, sino también evaluar la actividad deportiva, la actividad física, ¿no? Y para eso vimos la clase pasada ciertos aspectos importantes que tenemos que evaluar, ¿no? Por ejemplo, conocer el tipo de deporte, si es un deporte de fuerza, si es un deporte de resistencia, si es un deporte de velocidad, si es un deporte individual o si es un deporte de equipo, ver la posición de juego. De repente no es ningún deportista, sino que es alguien que entrena en el gimnasio, entonces conocer a qué hora entrena, a qué intensidad entrena, cuánto tiempo está entrenando, si es que es principiante, si es intermedio, si es avanzado. Entonces, todos estos aspectos son importantes conocer, ¿no? Las sesiones de entrenamiento, una vez al día, dos veces al día, conocer también el tema de la hidratación y saber en qué situación se encuentra la persona, ¿no? ¿Qué objetivo tiene en este momento? Perder grasa corporal, aumentar músculo, se viene una competencia, los Panamericanos de aquí a 3, 4 meses, entonces tenemos que conocer y pautear todos estos aspectos que son fundamentales. Bueno, en el caso nutricional lo que se evalúa es, ya hemos visto también esto, el tema de la composición corporal. Vimos la clase pasada que para evaluar la composición corporal tenemos diferentes metodologías de las cuales las que están a nuestro alcance y por ser más práctica estaríamos decantándonos por la antropometría, ¿no? Conociendo adecuadamente todos los protocolos de medición, ¿no? Por su practicidad, por su exactitud, ¿no? Entonces, es una gran herramienta a utilizar en el consultorio. Luego también vimos que los indicadores bioquímicos son fundamentales también, la evaluación clínica y dietética, la hidratación, empatizar y conocer la cultura y las creencias del deportista o la persona que yo vaya a atender. No es lo mismo eh, planificar estrategias para una persona de la costa, de la sierra o de la selva. Tenemos que conocer la cultura, conocer los alimentos disponibles de esa persona. Recuerden que no existe ningún alimento esencial, imprescindible. Lo que son esenciales e imprescindibles son los nutrientes y podemos obtener estos nutrientes de diferentes alimentos, ¿no? No es que haya un alimento único, ¿no? Entonces tenemos diferentes alimentos dependiendo la zona o la cultura donde estemos para poder utilizarlos en el objetivo que estemos buscando. Luego de eso también vimos el tema de la evaluación de la actividad deportiva, ¿no? Justo lo que comentaba hace un momento, y tiene que ver con conocer el tipo de deporte o tipo de ejercicio que practica la persona, si es un deporte de resistencia, si es un deporte de fuerza, si hace gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Conocer el nivel de entrenamiento o el nivel de preparación, y conocer también el tema de la organización del deportista o de la persona, ¿no? En qué momento está entrenando, cuánto tiempo entrena, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos al final nos van a permitir tener una correcta valoración nutricional y con esta correcta valoración nutricional vamos a poder hacer una correcta, plantear diferentes y correctas estrategias nutricionales, ¿no? Para alcanzar el objetivo. Muy bien, entonces, todo con lo que respecta al tema nutricional, lo primero que tenemos que evaluar es el cálculo calórico, los requerimientos calóricos del deportista o de la persona físicamente activa. ¿Por qué es importante conocer el cálculo calórico? Porque a partir de ahí vamos a poder plantear lo básico, que es si es que la persona desea mantener su peso, si el deportista desea mantener su composición corporal, el peso que tiene, pues no va a haber ningún cambio a nivel del balance energético, ¿no? El tema del balance energético lo que mide es
las calorías que entran y las calorías que gastamos. Si es que hay un equilibrio, como ven aquí en la imagen del medio, se da un mantenimiento, ¿no? Mantiene el peso a la persona, ¿sí? Ahora, si es que hay un déficit calórico, es decir, ingieren menos calorías de las que gastan, se produce una pérdida de peso o una pérdida de grasa corporal, ¿no? Dependiendo de la estrategia que utilicemos. Ahora, si es que hay un superávit calórico, es decir, si es que como más de lo que gasto, se produce un superávit calórico, ¿no? Ingresan más calorías de las que gasto. En ese sentido, se ha de subir de peso o se ha de subir de masa muscular siempre y cuando hagamos las cosas bien, porque yo puedo comer harinas, dulces, chocolates, pero lo que voy a aumentar de peso no va a ser de músculo, sino de grasa. Igualmente aquí, yo puedo dejar de comer 1, 2, 3 días y comer solamente ensaladas y demás. Se va a generar un déficit, pero no vas a perder grasa corporal, lo que vas a perder es músculo. Entonces, aquí en este déficit y en este superávit, si bien es cierto, como primera instancia tiene que cumplirse el déficit o tiene que cumplirse el superávit, más allá de eso, tenemos que plantear estrategias de macronutrientes para que esta pérdida de peso sea de grasa y para que este aumento de peso sea de masa muscular. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de lo que ingresa y de lo que sale, ¿no? Lo que ingresa a nivel de los alimentos y de la salida o el gasto calórico a partir de diferentes variables. Por ejemplo, ¿de qué gastamos calorías en el día? En primer lugar, y en mayor proporción, gastamos calorías del metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es la energía que se gasta para mantener con funcionalidad todos nuestros diversos órganos en el día a día. El corazón no deja de latir, el corazón trabaja. Los pulmones, el sistema inmunológico, los riñones, el hígado y demás, el cerebro están en constante trabajo, ¿no? Entonces, día tras día se gastan calorías para poder mantener la funcionalidad de estos diferentes órganos. Entonces, ahí existe un importante gasto calórico diario que se le denomina el metabolismo basal. Luego de eso también gastamos energía cuando comemos los alimentos para que estos se digieran, el proceso de digestión también existe, ¿no? Y demanda de energía, ¿sí? Luego tenemos el NEAT, que es la actividad física no programada, es decir, cuán activo estoy durante el día, subo a las escaleras, bajo las escaleras, salgo a comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también ga- eh, supone un gasto calórico diario. Y luego acá tenemos el ejercicio también, ¿no? Entonces, como ven, depende de diferentes factores la pérdida de energía o el gasto calórico en nuestro día a día, ¿sí? Y por otro lado, lo que ingiere, lo que ingresa es a partir de los alimentos, ¿no? Del desayuno, del almuerzo, de la merienda, de la cena. Todo eso va sumando, ¿no? Como una bolsita de ahorros. Al final del día vamos a ver si estamos en un superávit o si estamos en un déficit, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puse como ejemplo un superávit calórico, ¿no? Aquí en este balance energético está ingresando más calorías de las que sale, por lo tanto se va a producir un superávit y eso va a resultar como una ganancia de peso, ¿no? Ahora, en los deportistas, a menudo estos van a desear variar su balance energético, ¿no? ¿Por qué? Porque los deportistas en todo el año no están en un mismo nivel de entrenamiento. Hay procesos en los que ellos van a requerir mayor calorías. ¿Por qué? Porque van a tener doble sesión de entrenamiento, incluso algunos tres sesiones de entrenamiento. ¿Sí? Luego, en etapas competitivas ya no entrenan igual que en la pretemporada, por ejemplo. Hay deportistas que van a necesitar perder peso, otros van a necesitar ganar masa muscular. Entonces, como ven, el tema de balance energético es fundamental, ¿no? Para poder plantear estrategias en los deportistas, ¿sí? Si tengo un deportista que desea ganar músculo, entonces tengo que llevarlo a un superávit calórico. Si tengo un deportista que desea perder grasa, por ejemplo, hay deportes de peso, ¿no? Deportes en los que el deportista tiene que llegar a un peso específico. Entonces ahí tengo que estar muy atento al tema del déficit, del superávit,
¿Por qué? Porque si el deportista no llega a su peso adecuado, al final no compite, ¿no? Y queda descalificado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos aspectos según sea la necesidad del deportista. Ahora, profesor, ya sé que es importante hacer el cálculo de requerimiento calórico de los deportistas o de las personas que entrenan, pero ¿cómo calculo eso? Entonces, para poder encontrar el requerimiento calórico adecuado de las personas, del deportista o de la persona físicamente activa, tenemos diferentes fórmulas. La Organización Mundial de la Salud tiene una fórmula específica, diferentes autores como el conocido Harris y Benedict también existe una fórmula, esta es muy conocida. Luego tenemos la fórmula de Mifflin, tenemos la fórmula de Katz y McCartley, que son diferentes fórmulas que van a requerir la talla, el peso, la edad de la persona, dependiendo cada fórmula, para poder hallar el requerimiento calórico total de cada persona y a partir de ahí hacer un déficit o hacer un superávit. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, la fórmula de la OMS para niños, dependiendo también el grupo etario, para niños, infantes, adolescentes, jóvenes, adultos y demás, ¿no? Para poder hallar la tasa, primero se halla un resultado, luego de eso se multiplica con el factor de actividad, que ahora vamos a ver otro cuadrito. Entonces, primero se hace este cálculo, ¿no? En hombres, por ejemplo, de 18 a 30 años, se multiplica 15.3 por su peso más 679. Eso nos daría un resultado numérico, ¿no? Luego para mujeres acá está la otra fórmula, entre 18 a 30 años, 14.7 por su peso más 496. Ojo, hoy vamos a hacer varios cálculos, así que de preferencia tener una calculadora a la mano y tener una hojita allí al lado donde poder hacer algunos cálculos específicos, ¿sí? Bien, entonces esta es la fórmula del OMS, por ejemplo. Acá tenemos otra fórmula que es la fórmula de Mifflin, que también es muy conocida. Aquí ya nos pide el peso, nos pide la altura y nos pide la edad, ¿no? El peso, la altura y la edad. En hombres, acá está la fórmula, ingresamos nuestro peso, nuestra altura, y eso nos va a dar un valor específico, ¿no? Igualmente en mujeres, ¿sí? Luego tenemos la fórmula de Harris y Benedict, ¿no? Acá tenemos otra fórmula de Harris y Benedict para poder hallar el requerimiento calórico total. Igual nos piden el peso, la altura, la edad, ¿no? Y demás, ¿no? Hombres y mujeres. Luego acá tenemos otra fórmula que también es de Kachi McCartley, otro autor, que nos permite hallar la tasa del metabolismo basal, ¿no? Simplemente conociendo la masa magra, ¿no? Y demás. Ahora luego les decía que en la fórmula de la OMS, por ejemplo, este resultado tenemos que multiplicarlo por un factor de actividad. El factor de actividad aquí lo tenemos, ¿no? Dependiendo cuán activo soy durante el día. Si soy sedentario, el resultado que nos da aquí la fórmula de la OMS lo voy a multiplicar por, si soy sedentario en hombres, por 1.3. Si es mujer, por 1.3 también. Ahora, si hace una actividad leve, ¿no? Una vez a la semana y demás, 1.6 o 1.5, o si tiene un trabajo de campo. En cambio, si está en la clasificación moderado, entrena 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ya el factor de actividad se aumenta, ¿no? 1.7 en hombres y 1.6 en mujeres. Ahora, si es un deportista que hace actividad intensa, los 5 o 6 días a la semana, entonces ya se multiplica por 2.1 o 1.9. Y si es un deportista de triatlón, Ironman, ciclismo de ruta que entrenan cada día 2, 3 horas, entonces ya se multiplica por el factor de actividad en hombres 2.4 y en mujeres 2.2. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta eso. También con respecto al entrenamiento, ¿no? Acá tenemos otra variable aquí. La tasa del metabolismo basal se puede multiplicar si es que tenemos un entrenamiento moderado por 1.7, si es que es el entrenamiento intenso por 2.1 y si es extremadamente extremo por 3 se multiplica la tasa de metabolismo basal, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, tenemos a una persona con su calculadora, por favor, que tiene 20 años y es hombre. ¿Sí? 20 años y es hombre. Vamos a tener la calculadora a la mano.
20 años y es hombre, ¿sí? Entonces vamos a hacer con la fórmula del OMS. Tiene 20 años aquí. Es hombre y está pesando 70 kilos. Sería entonces 15,3 por 70, ¿cierto? Y luego de eso le voy a sumar 15,3 por 70 más 679. Eso nos da como un total, a ver, un ratito, 15,3 por 70 kilos más 679. ¿Cuánto me da eso? 1750. Pero ojo, eso no es su requerimiento calórico total completo. Todavía tenemos que multiplicar por el factor de actividad. Supongamos que esta persona hace un entrenamiento moderado, ¿no? Entonces sería por 1,7. Ese resultado anterior lo multiplico por 1,7 y ahí ya obtengo el requerimiento calórico total, que sería de 2.975. 2.975 es su requerimiento calórico de esta persona de 70 kilos, ¿no? Y que hace un entrenamiento moderado. Ahora, si yo le doy en comida las mismas 2.900 calorías, hoy, mañana, pasado, toda la semana, su peso se va a mantener, 2.900, 2.900, 2.900, porque ese es su requerimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy menos comida, 2.500 calorías? Entonces se va a generar un déficit y esta persona en el tiempo, en la acumulación de semanas, va a empezar a perder peso, ¿no? Va a empezar a perder grasa corporal si es que hace bien las cosas. Ahora, ¿qué pasa si ya en vez de darle menos calorías, le aumento? Su requerimiento es 2.900 y le doy 3.500 calorías. Entonces, hoy, mañana, una semana, 2 semanas, 3 semanas, entonces va a empezar a subir de peso, va a empezar a subir de masa muscular si es que entrena adecuadamente y si hace la distribución adecuada de los nutrientes. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Todo claro? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Beatriz, Cristina, ¿está todo claro? Por ejemplo, acá tenemos otra práctica. ¿Sí? Acá tenemos otra práctica. Determinar el requerimiento energético total de un jugador de fútbol que se encuentra en pretemporada, ojo, es decir, que está entrenando 2 veces al día mínimamente, pesa 70 kilos, su talla es de 1,78, tiene 23 años y es del sexo masculino. Entonces ahí tenemos más datos, ya de repente vamos a usar la otra fórmula, ya no la de la OMS, como ya tenemos la talla y la edad, podemos utilizar la de Harris y Benedict, ¿no? Entonces, si utilizamos la de Harris y Benedict, sería así la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de Harris y Benedict, solamente ingresaríamos el peso en kilogramos, la talla en centímetros, si pueden ver, y la edad. Entonces, hacemos aquí el cálculo, ¿no? Esta es la fórmula, vamos reemplazando. Peso, 70 kilos. Talla, 1,78 centímetros, ¿no? 178. Edad, 23 años. Hacemos el cálculo y nos da como la tasa del metabolismo basal, 1.758. Ahora, eso tenemos que multiplicar por el factor de actividad física. Ojo a este dato, está en pretemporada y normalmente cuando un futbolista está en pretemporada hace doble sesión de entrenamiento, ¿no? Es decir, extremo, ¿no? Doble sesión de entrenamiento y cada entrenamiento es de 2 horas más o menos. Entonces podríamos multiplicar por 2,1, ¿no? Por 2,1. Y si multiplicamos por 2,1, el requerimiento energético total nos resultaría de 3.700 calorías casi, ¿no? Si redondeamos al número superior, 3.693 calorías, 3.700 calorías, ¿sí? Esto para mantener su peso, ¿no? Para poder cubrir esas calorías que éste necesita. Y ahí tenemos estas fórmulas. Luego tenemos esta otra fórmula que se le denomina la fórmula rápida. Simplemente voy a multiplicar el peso por 22 y eso le voy a multiplicar por el factor de actividad según este cuadrito que aquí tenemos. Esto lo encontramos en el libro Pirámides de Nutrición de Eric Helms, que es uno de los referentes en este campo de estética corporal, ¿no? Por ejemplo, multiplicamos el peso por 22 y a eso lo multiplicamos un factor de actividad.
Vamos a hacer el ejemplo con esta fórmula de una mujer, ¿no? Supongamos que una chica que entrena más o menos 3 veces a la semana está pesando 60 kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? 60 por 22 y eso le voy a multiplicar el factor de actividad. 60 por 22 me sale 1320. Entonces, el factor de actividad, hemos dicho que entrena 3 veces a la semana, ¿no? Hace un trabajo ligeramente activo y entrena 3 a 6 veces a la semana entrenamiento de pesas, ¿no? Entonces, sería entre este rango, 1.5 a 1.8. Puede ser 1.6, vamos a escoger. Podemos escoger cualquier número que se encuentre en ese rango, entre 1.5 a 1.8. Vamos a elegir 1.6. Por 1.6 el resultado anterior, que era 1320 por 1.6, nos resulta 2100 calorías. Entonces, ese sería su requerimiento calórico total, ¿no? Entonces, de una chica que pese 60 kilos aproximadamente. ¿Está bien? Entonces, esas calorías, a partir de ahí podemos hacer un déficit o un superávit calórico. Ahora, recuerden este dato importante que les voy a comentar a continuación. Estos cálculos que hemos hecho anteriormente, tanto para un caso inicial de una persona, ahora hemos visto también de un futbolista en pretemporada, y ahora este último ejemplo que les di de una chica de 60 kilos. Todos estos cálculos, queridos amigos, queridos alumnos, son cálculos iniciales, es decir, son el punto de partida, ¿sí? No es un cálculo, porque todas estas fórmulas son acercamientos a lo real, ¿no? Son subjetivas, no son del todo 100% certeras, nos dan una aproximación. Por eso tenemos que considerar estos cálculos que son importantes, pero considerarlos como un punto de partida. A los 15 días tenemos que hacer una reevaluación, ¿no? En el peso, en las medidas, en la composición corporal, para ver si lo que calculamos al inicio realmente está teniendo efecto, ¿no? Si calculé 2500 calorías y le estoy haciendo un superávit de 500 calorías, se supone que la persona tiene que subir, ¿no? De peso o de masa muscular. Entonces, si a los 15 días, a los 20 días no sube, quiere decir que ese cálculo de inicio no estaba tan cerca de lo real. Entonces hay que hacer un reajuste. Por eso es importante los controles cada 15 días, cada 20 días, ¿no? Hacer el control, el seguimiento, para saber si lo que calculé al inicio está funcionando y como debería de ser, ¿no? Entonces, si no, se hace un ajuste y es normal hacer estos ajustes, estos controles. Así que eso hay que tener muy en cuenta. Una de las fórmulas para hacer el seguimiento o el corroborar si el cálculo de inicio es adecuado es el famoso registro de los 14 días. ¿Qué se hace? Se hace un registro de peso diario, ¿sí? Y luego se saca una media a la semana, ¿no? Una media semanal de la primera semana y de la segunda semana. Entonces, supongamos que estoy en un objetivo a una persona, ¿no? A un deportista en superávit calórico. ¿Qué se tiene que esperar? Que en 2 semanas haya subido un poquito de peso, ¿no? Quizá no tanto muy notorio, pero un poquito de peso si es que ha estado en un superávit adecuado. Entonces se hace un registro de peso diario de la semana 1, 84.2, 84.4, etcétera, etcétera, ¿no? Luego acá tenemos el promedio 84.4. Luego se hace otra en la segunda semana y se saca un promedio. Entonces hemos visto que de 84.4 la segunda semana la media es 85. Entonces vemos una tendencia a subir. Quiere decir que el cálculo inicial está adecuado. ¿Qué pasa si de aquí en la segunda semana en vez de 84 me sale 83? Y en el cálculo inicial yo estoy suponiendo que está en un superávit. Quiere decir que ese cálculo de inicio no está adecuado, ¿no? Porque está perdiendo peso, ¿no? O si no, la persona no está comiendo como debería de ser. Pero en fin, tenemos que hacer este seguimiento y estos cálculos y estos reajustes para corroborar que nuestro cálculo inicial haya sido adecuado. ¿Está bien? Perfecto. Aquí les comparto unas aproximaciones de requerimientos calóricos dependiendo del tipo de deporte. Por ejemplo, tenemos en deportes de equipo, fútbol, vóley, básquet y demás, ¿no? El requerimiento calórico promedio, dependiendo cada caso en particular, es entre 2.500 a 4.000 calorías, ¿no? En promedio. Ahora, en ciclismo de ruta,
que normalmente la competencia es de más de 3 horas, el requerimiento calórico lógicamente es mayor, ¿no? Entre 3.000 a 6.000 calorías. Ahora, en entrenamientos de natación, los nadadores en la competencia compiten unos cuantos minutos y demás, pero en sus fases de entrenamiento entrenan entre 2 o 3 horas, ¿no? Y su gasto calórico es elevado, igualmente con los de atletas de triatlón o los maratonistas, ¿no? Requieren altas cantidades de calorías, en promedio sería entre 6.000 a 10.000 calorías. Y por el otro extremo tenemos a deportes de combate, ¿no? Deportes el taekwondo, el judo, el boxeo y demás, en promedio, dependiendo cada caso individual, se va a requerir menos calorías, ¿no? Entre 1.500 a 2.500 calorías. Y luego, en momentos específicos, en el culturismo, si está, por ejemplo, en una etapa de definición, Tienen los, las tablas teóricas de cómo evaluar los. muy bien, les comentaba que por ejemplo, en deportes de puntuación estética, es decir, de culturismo, de fitness, hay momentos en los que se hacen definiciones, ¿no? ¿Han escuchado de eso? Definición para la competencia, ¿no? Quieren perder toda la grasa corporal, entonces en esos procesos el requerimiento calórico es bajo, ¿no? Para poder generar ese déficit y puede llegar hasta 1.500 a 2.500 calorías. Entonces, como ustedes ven, el requerimiento de calorías va a ser muy variable dependiendo la actividad, dependiendo del tipo de deporte, dependiendo del proceso y la fase en la que se encuentre la persona. Y es importante tener en cuenta este cálculo inicial para que podamos cubrir las necesidades calóricas que la persona, el deportista o la persona que entrena necesita, ¿sí? Esto es importante, porque a la larga, si no prestamos atención a estos requerimientos calóricos, se puede complicar, número uno, el rendimiento. Si a un ciclista de ruta, a un nadador, a un maratonista, le doy 2.000 calorías, al final su rendimiento se va a ver perjudicado. ¿Sí? Te despiden, ¿no? Como nutricionista si es que no llega a cubrir las calorías que necesita. Y por otro lado, si es que a un deportista que está definiendo le doy muchas calorías y no baja de grasa y sube de grasa y demás, entonces igual no voy a estar haciendo las estrategias adecuadas que se necesita para cada caso individual. Tenemos que conocer estos aspectos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan para que podamos resolverla juntos? Entonces, hasta aquí hemos visto todo con respecto al requerimiento calórico. ¿Sí? Como ustedes ven, es diferente según cada tipo de deporte, según cada objetivo individual. Después de calcular las calorías, no me quedo ahí. Después de calcular las calorías, tengo que hacer la pregunta, ¿cómo cubro esas calorías? ¿Cuánto de proteína? ¿Cuánto de carbohidrato? ¿Cuánto de grasa saludable y demás? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La distribución correcta de los macronutrientes. Y esto también es individual según cada persona, según cada objetivo. Aquí en este cuadrito, como pueden observar, tenemos un aporte diferente en porcentajes dependiendo del tipo de deporte. Por ejemplo, en deportes de fuerza o velocidad, ¿se acuerdan que hemos visto en la clase pasada? Deportes de fuerza, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, halterofilia, de velocidad 100 metros planos, 200 metros planos, ¿no? No son de resistencia, son de potencia, de fuerza y velocidad. Aquí tenemos una distribución, ¿no? Carbohidratos 50 y 55%, proteína entre el 15 al 20% y grasas entre 25 a 30% en deportes de fuerza y velocidad. Ahora, en deportes de resistencia, ciclismo de ruta, maratón, triatlón, Ironman y demás, donde deportes de más de 2 o 3 horas, ¿sí? La distribución es diferente, ¿no? Entre 60 a 70% de carbohidratos, menos proteína entre 10 al 15% y las grasas entre el 30 a 35%. ¿Sí? Entonces, como ven, la distribución, más allá de las calorías, tenemos que hacer una correcta distribución de los macronutrientes. Ahora, en el caso de la proteína,
si queremos ser más exactos, va a variar según cada clasificación. Por ejemplo, en deportes de resistencia, la proteína, el rango debería ser entre 1,2 a 1,6 gramos por cada kilogramo de peso. ¿Sí? Si tengo un deportista de resistencia, por ejemplo, que pesa 65 kilos, tengo que multiplicar eso entre el rango de 1,2 a 1,4. Supongamos, perdón, 1,2 a 1,6. Supongamos que sea 1,4. Entonces, el deportista pesa 65 kilos, multiplico por 1,4 y me da 91 gramos de proteína que necesita el deportista de resistencia. En cambio, si tengo un deportista de fuerza que pesa 80 kilos, voy a multiplicar por, ya no en el rango de 1,2 a 1,6, sino en el rango de 1,6 a 2,2. Puede ser 2, ¿no? 80 por 2, 160 gramos de proteína. El anterior, el deportista de resistencia, 91 gramos de proteína. El deportista de fuerza, acá vemos, según su peso, que hemos puesto un ejemplo, 160 gramos. ¿Para qué sirve este ejemplo? Para que se den cuenta que el requerimiento de proteína es diferente, por ejemplo, en deportistas de resistencia o deportistas de fuerza. ¿Sí? Luego acá tenemos adultos mayores y demás, ¿no? Ya lo pueden revisar detenidamente cada caso individual. Acá tenemos más evidencia, ¿no? Con respecto a el aporte de proteína. Si tengo para la población general o adultos mayores, se mantiene este rango de 1,2 a 1,6. Ahora, si es rendimiento deportivo, recreativo o mejorar la masa muscular, entre 1,6 a 2,2. En culturismo de élite, es decir, en culturismo profesional, se han visto, ¿no? Esos culturistas grandotes, ¿no? Con mucha masa muscular y demás. En esos contextos hay evidencia que dice que hombres pueden llegar hasta 3 gramos o 3,3 gramos de proteína por cada kilogramo de peso, en mujeres 2,7 a 2,8 y demás. Antes la recomendación era de 0,8, hoy en día ya se sabe que para la población general tendría que ser entre 1,2 en adelante, ¿no? Para poder, en adultos mayores incluso con mayor razón, porque recuerden que mientras más mayor la persona se haga, va a perder masa muscular, va a tener mayor tendencia a perder músculo en los adultos mayores. Entonces, tenemos que aumentar el aporte proteico en estos grupos etarios, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, también va a depender el nivel de entrenamiento que tenga la persona. Acá vemos un estudio donde el novato, el Heavy Resistance Novice, que es el novato, requiere de proteína para la hipertrofia muscular entre 1,6 a 1,8. Ahora, si es que es un experimentado, Habitual Heavy Resistance Trained, entrenado, ya tiene experiencia entrenando, va a requerir menos proteína. A veces se piensa que por más experimentado que sea, necesito más proteína, pero como ven aquí, según esta evidencia, no va a necesitar tanto como un novato. Un novato que está iniciando podría requerir más proteína para mejorar la síntesis proteica muscular. ¿Sí? Muy bien, eso con respecto a la proteína que hemos visto. Ahora vamos a detallar más cuando ya abordemos cada deporte en específico, ¿sí? Pero ya hemos tenido un mapeo inicial. Ahora, con respecto a los carbohidratos, igualmente, estos van a depender según el tipo de deporte que se practique, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los deportes, halterofilia, deportes fosfagénicos. ¿Se acuerdan cuáles son los deportes fosfagénicos? Aquellos deportes en los que la competencia dura entre 10 y 15 segundos, ¿no? Carrera de 100 metros, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, salto alto, halterofilia, etcétera, ¿no? Entonces, en estos deportes, el aporte de carbohidratos va a ser mínimo, entre 3 a 5 gramos por cada kilogramo de peso. Ahora, si tengo un deporte ya que requiere mayor gasto, voy a aumentar los carbohidratos entre 5 a 7 gramos por cada kilogramo de peso. En FIFA, en fútbol, por ejemplo, ya se va a requerir mayor aporte de carbohidratos y este va a ser entre 6 a 10 gramos por cada kilogramo de peso. Y si tengo un deportista de resistencia, un Ironman, triatlón, ciclismo de ruta y demás, van a necesitar más carbohidratos, ¿no? Entre 8 a 12 gramos por cada kilogramo de peso, ¿sí? Entonces, otra vez, así como con las proteínas,
El aporte de carbohidrato también va a diferir dependiendo cada caso en particular, según el deporte que practique la persona, ¿sí? Muy bien. Luego acá tenemos otra tablita con respecto a los carbohidratos de una persona que entrena en el gimnasio, ¿no? Entonces, si entrena ligero, ¿no? Más o menos entre 1 hora al día, el aporte de carbohidratos va a ser entre 5 a 7 gramos al día. Si tiene un programa de resistencia, es decir, que entrena entre 2 a 3 horas al día, más carbohidratos. Y si es que se trata ya de un deportista de extremo que entrena más de 4 horas, 5 horas, lógicamente va a requerir mayor aporte de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y saber detallar, ¿sí? Ahora, el aporte de carbohidratos también va a ser necesario durante la actividad, siempre y cuando esta actividad sea de más de 3 horas de competencia, ¿no? Es decir, si tengo un ejercicio, es decir, durante la actividad, en algunos deportes se necesita hacer estrategias específicas, ¿no? Siempre y cuando este deporte dure más de 2 a 3 horas. Supongamos, si tengo, acá dice, ¿no? Si es que es un ejercicio breve de menos de 45 minutos, no necesita ningún carbohidrato durante el entrenamiento. Si es que es entre 45 a 70 minutos, podría ser, dependiendo, ¿no? Un Espore y un Gatorade, ¿no? Un deportista de alto rendimiento estamos hablando, no una persona que está en el gimnasio, ¿sí? Podría ser un futbolista que juega 60 minutos, 70 minutos, podría de repente, ¿no? En el medio tiempo tomar un poco de bebida energética y demás. Ahora, si tengo un deportista que entrena entre 1 hora, 2 horas y media, entonces a mitad, ¿no? Más o menos a la hora, podría ingerir entre 30 a 60 gramos de carbohidratos. Ahora, si tengo ya un triatlón, un maratonista que la competencia o el entrenamiento es de más de 3 horas, cada hora más o menos, si han visto que hay módulos de hidratación en los deportistas de resistencia, cada cierto kilometraje hay, ¿no? Una parada donde puedan coger la hidratación y demás. En esos momentos, la estrategia nutricional es también aportar carbohidratos, ¿no? De fácil absorción. Y para eso tenemos diferentes estrategias, ¿no? Bueno, antiguamente se utilizaba frutas, pero hoy en día contamos con suplementación, ¿no? Como son los geles deportivos. Estos geles deportivos son concentrados en carbohidratos para que al deportista se le pueda aportar estos hidratos durante la competencia. Bien, vamos a poner un ejemplo. Entonces ya hemos visto requerimiento proteico, requerimiento de carbohidratos también, ¿sí? Entonces, del ejemplo anterior que hemos visto del futbolista, ¿se acuerdan? 70 kilos, 1,78 y edad 23 años. Vamos a calcular, todos con su calculadora, por favor. Vamos a calcular el requerimiento de proteínas, de carbohidratos y de grasas también, ¿sí? Bien, en el caso de la proteína, por ejemplo, si nos vamos a la tablita, si es un futbolista, si nos vamos a la tablita, ¿dónde está? Aquí puede ser, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Un futbolista podría estar entre resistencia y fuerza. Entonces, la media sería 1,6 gramos por cada kilogramo de peso. La media, ¿no? Entre 1,6 gramos por cada kilogramo de peso. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto está pesando este futbolista? Está pesando 70 kilos. ¿Qué voy a hacer? 1,6. En el caso de la proteína, 1,6 por 70 kilos. ¿Cuánto me da eso? 112 gramos de proteína al día. Ahora, si quiero sacar las calorías, eso se multiplica por, eso vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Por 4. ¿Cuánto nos da? 448 calorías. Luego de eso, vamos a hallar los carbohidratos. En FIFA, ¿se acuerdan que dice FIFA? Entre 6 a 10 gramos de carbohidratos por cada kilogramo de peso. Vamos a escoger la media de 7,5. Entonces sería 7,5 por el peso que es 70 kilos. ¿Cuánto nos da eso? 525 gramos de carbohidratos al día.
Para saber las calorías, eso se multiplica por 4 y ya tenemos 2100 calorías. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto de grasa lo restante? ¿No? Entonces, ¿se acuerdan cuánto necesitaba en total este deportista? Su requerimiento era 3692. Aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces, solamente voy a restar las calorías de los carbohidratos, las calorías de las grasas, y al total me va a restar 1145 calorías, ¿no? Entonces, para saber cuántos gramos de grasa voy a aportar, simplemente divido esto por 9 calorías y me va a aportar, me va a dar como resultado 127 gramos de grasa al día. Y si eso lo divido por su peso, me da 1,8 gramos por cada kilogramo de peso. Entonces, con eso ya tengo más o menos cuánto de proteína, acá vemos 112 gramos de proteína, 525 gramos de carbohidratos y 127 gramos de grasa. Entonces, aquí ya tengo toda la distribución de sus macronutrientes, ¿no? En base a las calorías que el deportista necesita en este ejemplo. Entonces, como ven, es todo un tema de cálculos, ¿no? Lo actual que se ve el día de hoy es no, lo que les comenté anteriormente, ¿no? No quedarnos con este primer cálculo. Todo esto tiene que verse ajustado, controlado a los 14 o a los 20 días, ¿no? Hacer un reajuste de los, tanto del cálculo calórico como el aporte de los diferentes macronutrientes, ¿sí? Bien, vamos a detallar el tema de las estrategias nutricionales en deportes, en deportes en general, en deportes de fuerza y potencia, en deportes de competencia, ¿sí? Luego al final vamos a ver la nutrición para el fitness, para la estética corporal. Aquí vamos a ver nutrición para deportes de fuerza y potencia, deportes de competencia. Haciendo un recordatorio, lo que vimos en la clase pasada con respecto a la fisiología. Un poquito de agua voy a tomar. Con respecto a la fisiología, hay que recordar que tenemos diferentes tipos de deporte, ¿no? Estos son los que estoy mostrando en la pantalla. ¿Qué deportes son? Deportes de fuerza y potencia, ¿no? Como es levantamiento olímpico, lanzamiento de bala, ¿no? Lanzamiento de jabalina, salto alto, y en la pantalla de fondo tenemos a los 100 metros, ¿no? Estos deportes, ¿de cuántos segundos son? De menos de 30 segundos, ¿no? El levantamiento olímpico, ¿cuánto tiempo es? Coge la barra, sube, corroboran que esté bien adecuada la técnica y suelta la barra, ¿no? Unos 30 segundos aproximadamente. El lanzamiento de bala, igual, ¿no? Cogen la bala, toman impulso unos 10 segundos y sueltan la bala. 15 segundos, 16 segundos, terminó la competencia. El lanzamiento de jabalina, igual, ¿no? Corren una cantidad de metros en 10 segundos, 15 segundos, y luego lanzan la jabalina y terminó la competencia. El salto alto, igual, ¿no? Corren con la garrocha, hacen el salto y terminó su competencia. ¿Se entiende? ¿Cuánto tiempo es? Menos de 30 segundos. Los 100 metros, Usain Bolt, ¿en cuánto tiempo corre los 100 metros? 9 segundos aproximadamente, ¿no? Entonces, en estos gestos deportivos, en estos deportes, en la competencia, ¿sí? Lo que se busca es mejorar la fuerza y la potencia, ¿sí? Y esto proviene del sustrato energético de los fosfágenos, no se olviden, ¿se acuerdan? O si no, hay que repasar la clase pasada, ¿sí? Con respecto al tema de los sistemas energéticos. Los fosfágenos son ese sustrato que va a aportar la energía, el ATP, para estos deportes en específico, ¿no? Que van a requerir menos de 30 segundos. Luego tenemos ya de repente los 500 metros, en natación también, ¿no? Donde la competencia ya va a ser entre 30 a 90 segundos. Ya es potencia, pero también es un poquito de resistencia, ¿sí? Y ahí vamos en primer lugar a utilizar el sistema de los fosfágenos, pero también la glucólisis rápida, ¿sí? Luego tenemos los deportes de contacto.
¿no? El boxeo, el judo, etcétera, ¿no? O los 1500 metros también en atletismo, ¿no? Que ya van a ser en promedio entre 90 segundos a 3 minutos, ¿no? Cada round, los 1500 metros también, ¿no? En promedio están en ese tiempo. Entonces aquí ya se va a utilizar netamente la glucólisis rápida, ¿no? Los fosfágenos se agotan a los 10 segundos, 15 segundos y empieza a utilizar empieza a tomar acción la glucólisis rápida, metabolizando los carbohidratos para poder aportar ATP, ¿no? Y para poder continuar con la práctica deportiva. Entonces, como ven, eh, tenemos diferentes, en fuerza y potencia incluso, no todos son iguales, tenemos subclasificaciones, ¿no? Aquellos que son menos de 30 segundos, carreras de velocidad de 50 metros, 100 metros, 200 metros planos, levantamiento de pesas, lanzamiento de pesos y demás, menos de 30 segundos, ¿no? El sistema energético principal es de los fosfágenos o de la fosfocreatina. Luego tenemos los deportes de 30 a 90 segundos, que son las carreras de 400 metros, pruebas de natación de 100 metros y demás, ¿no? Donde ya se gastan los fosfágenos y empieza a utilizarse la glucólisis rápida. Luego tenemos las carreras, los deportes de 1 minuto a 3 minutos, ¿no? Las carreras de velocidad de 800 metros, 1500 metros, el boxeo, la lucha, ¿no? De rounds de 3 a 2 minutos. Entonces, aquí ya se va a utilizar netamente la glucólisis rápida, ¿no? En mayor proporción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ven, tenemos que conocer estos detalles para poder eh, prescribir adecuadamente la estrategia nutricional. Y este cuadrito ustedes ya lo han visto en la clase de fisiología, ¿no? Normalmente en los primeros segundos interviene el sistema ATP-CP o el sistema de los fosfágenos, luego viene la glucólisis rápida, ¿no? Se empieza a utilizar, metabolizar los carbohidratos por la glucólisis para producir ATP. Luego, si sigo entrenando, si sigo haciendo actividad física más de 20 minutos, 30 minutos, empieza a aparecer la glucólisis lenta, ¿no? El sistema ya a nivel, producir ATP a nivel mitocondrial, y si es que continúo, ya empieza a utilizarse la grasa, ¿no? A nivel por el sustrato oxidativo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, si ustedes se han dado cuenta, si son detallistas, en estos deportes de fuerza y potencia, ¿no? ¿Qué característica morfológica ven en estos deportistas? ¿Mucho músculo, poco músculo, delgaditos o tienen buena calidad muscular? Si se dan cuenta y son detallistas, vamos a ver las otras imágenes, miren. Aquí, ¿no? Miren la composición corporal de estos deportistas de 100 metros o 200 metros. Tienen un buen desarrollo muscular en piernas, glúteos, femorales, brazos y demás, ¿cierto? ¿No? Igualmente en levantamiento olímpico, buen desarrollo muscular. En lanzamiento de bala, miren esos brazos de ese deportista, esas piernas, ¿no? Y diremos, ¿no? ¿Qué tiene que ver las piernas? ¿No? Tiene mucho que ver las piernas en el lanzamiento de bala, ¿no? Esos cuádriceps, miren. Miren, jabalina, esta atleta, como tiene un buen desarrollo de los brazos, el bíceps, tríceps, en las piernas también y demás, ¿no? O en el salto olímpico también vemos una característica específica de los atletas, ¿no? Con un buen desarrollo a nivel muscular. Igualmente en otras disciplinas, ¿no? De potencia y de fuerza, ¿no? Aquí vemos en natación, carreras de 400 metros, en boxeo también vemos buen desarrollo muscular, en judo también vemos buen desarrollo muscular y demás, ¿no? Entonces, si hemos sido detallistas, ¿qué es lo que buscan estos deportistas para optimizar su rendimiento? Buscan desarrollo muscular, buscan calidad muscular. En otras disciplinas no se va a buscar desarrollo muscular. Al contrario, hay disciplinas en las que se busca perder músculo para tener menos peso y ser más ligeros y livianos. En otras disciplinas que vamos a ver ahora más adelante. Pero en estas que hemos visto se necesita buen desarrollo muscular.
Por lo tanto, el macronutriente principal en estos deportes, ¿cuál creen que va a ser? ¿Qué macronutriente nos permite optimizar el desarrollo muscular? Lógicamente, la proteína. ¿Sí? Por eso, si han sido detallistas también en los requerimientos proteicos, en deportes de fuerza y potencia hay mayor requerimiento proteico, mayor aporte proteico, ¿no? En deportes de resistencia es menos, porque en deportes de resistencia no se necesita tanto desarrollo muscular, ¿no? Entonces aquí ven, otra vez repasamos esta distribución, ¿no? Proteínas en los deportes de fuerza y potencia, entre 15 hasta el 20%. En deportes de resistencia, 10 y 15%, ¿no? En deporte de resistencia va a primar otro sustrato, otro macronutriente, ¿no? Que ya lo pueden ver, ¿no? Que es los carbohidratos. En cambio, en deportes de fuerza, los carbohidratos no son tan imprescindibles. Entonces vamos viendo estos detalles, ¿sí? Y aquí los que les explicaba, ¿no? En deporte de fuerza se va a necesitar mayor aporte proteico porque estos deportistas lo que buscan es optimizar su calidad muscular, su masa muscular, tener mayor fuerza, mayor potencia para su deporte, para que puedan optimizar su rendimiento, ¿sí? Y aquí vemos diferentes aportes proteicos dependiendo cada caso en particular, ¿sí? Y en el caso de los carbohidratos, en deportes de fuerza y potencia, el aporte de carbohidratos va a ser menor, ¿no? Si más allá de los porcentajes, también se tiene que apreciar los gramos por cada kilogramo de peso, ¿no? Entre 3 a 5 hasta 7, dependiendo la etapa en la que se encuentre el deportista. Pero en deportes de resistencia se puede llegar hasta 12, ¿no? De carbohidratos, cada gramos por cada kilogramo de peso, dependiendo cada caso y dependiendo del tipo de deporte, ¿sí? Entonces, hasta aquí, espero que todo esté quedando claro. Ahora, en el día de la competencia, hay que tener cuidado con ciertos aspectos eh, en la preparación, ¿no? Por ejemplo, existe, ¿no? Una ansiedad y un nerviosismo natural en el día de la competencia. Y esto puede producir ciertos problemas a nivel gastrointestinal o también ha pasado, ¿no? Que muchos deportistas me pierden el apetito el mismo día de la competencia. Ahora, la preparación del deportista para el día de competencia no es el día de competencia, sino es un día antes, ¿sí? Es importante que las comidas del día antes de la competencia puedan ser las mejores, las adecuadas, ¿no? Una correcta hidratación y un correcto descanso, ¿no? Para que al día siguiente esté al 100% para la competencia. El mismo día de la competencia ya no se hace malabares, ya no se hace ninguna estrategia nutricional, simplemente se le da a elegir alimentos sencillos a los cuales el deportista ya está acostumbrado, no se vaya a experimentar un alimento nuevo el día de la competencia, ¿no? Porque puede de repente reaccionar, no sabemos cómo va a reaccionar si le damos un alimento nuevo el mismo día de la competencia, o comer fuera de las preparaciones habituales, ¿no? O comer fuera de casa, de repente en un restaurante o pedir un delivery y demás, y no sabemos cómo nos va a caer esa comida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado el mismo día de la competencia. Los alimentos tienen que ser los más sencillos posibles, no muy voluminosos, no mucha cantidad, alimentos conocidos, preparados en casa y demás, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Ahora, se puede recurrir a alimentos sólidos o también se puede recurrir a alimentos líquidos, suplementos, batidos, el mismo día de la competencia, ¿no? Dependiendo del momento de la competición, si compiten en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Normalmente los alimentos líquidos o en purés van a ser más confortables a nivel digestivo, ¿sí? Ahora, el mismo día de la competencia también se evita aportar muchos vegetales, ¿no? Los otros días sí tiene que haber vegetales porque es parte de la rutina diaria de la alimentación adecuada y demás. Pero el día de la competencia, como les mencionaba esto de la ansiedad, nerviosismo, a veces ocurre ciertos problemas gastrointestinales. Entonces, si le damos mucha fibra el mismo día de la competencia, puede producir, ¿no? Sensación de llenura, pesadez y demás. Entonces,
el mismo día de la competencia, al mínimo el aporte de fibra de los vegetales, ¿sí? Entonces, eso es clave y fundamental. ¿Ah? Bien, vamos a ver ahora los requerimientos nutricionales en deportes de resistencia. Ahora hemos visto el tema de deportes de fuerza y potencia, ¿no? Ahora vamos a ver los deportes de resistencia. Y para eso les presento a Kipchoge, que es el campeón olímpico mundial, ¿no? Kipchoge, que es un keniata. Sí han visto, ¿no? Los keniatas, estos morenitos, son los que mayormente ganan la competencia, ¿no? En deportes de resistencia. Los keniata, estos atletas africanos, ¿no? Tienen mayor ventaja en los deportes de resistencia. Pero ¿qué es lo que comen estos deportistas? Aquí se hizo un estudio para poder analizar los alimentos y los nutrientes que ingerían los keniatas, corredores keniatas de élite, ¿no? ¿Y qué es lo que se vio? Como pueden ver, los carbohidratos suponían, ellos a nivel de gramos por cada kilogramo de peso, ellos consumían 10,4 gramos de carbohidrato por cada kilogramo de peso. Un 76% de su requerimiento calórico total provenían de los carbohidratos, 76%, ¿no? 13 de proteína y lo demás era de grasa, ¿sí? Entonces, como ven, en los atletas campeones olímpicos, ¿cuál es el macronutriente principal? Los carbohidratos. ¿Por qué? Porque es el sustrato principal para proveer ATP, glucólisis rápida, glucólisis lenta, y para poder mantener la energía en estos deportes de resistencia, de 2, 3 horas, 4 horas, ¿no? De actividad. Diferente es a los deportes de fuerza y potencia que hemos revisado anteriormente, ¿sí? Entonces, 76% de carbohidratos. En gramos por cada kilogramo de peso sería 10 gramos por cada kilogramo de peso. Y aquí pueden ver, ¿no? En esta tablita, el aporte de carbohidratos diarios era entre 600 gramos, aquí, ¿no? 600, 650, esta es la media, ¿no? En el caso de las grasas estaba entre 75 gramos, algunos 80, algunos 90 y así. En el caso de la proteína, igual, ¿no? Entonces, como ven, el principal sustrato de los keniatas campeones del mundo es los carbohidratos. ¿Por qué? Porque son el mejor sustrato para este tipo de deportes, ¿no? Para los deportes de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, en estos deportes de resistencia es clásico ver las famosas cargas de carbohidratos, es decir, la preparación un día antes de la competencia es como llenar el combustible, ¿no? Tanquear el combustible antes de la competencia, antes de la carrera. Entonces, es una estrategia para optimizar el rendimiento deportivo, es decir, para que al día siguiente el deportista tenga todos los depósitos de glucógeno, todos los depósitos de combustible llenos y abastecidos, ¿no? Que no falte la energía. Y esta estrategia se hace un día antes, se hace la carga de carbohidratos, la carga de combustible. Ahora, a lo largo de los años ha habido diferentes metodologías, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la carga clásica de carbohidratos, era que 4 a 6 días antes de la competencia se consumía eh, pocos carbohidratos, mínimos carbohidratos, y entre 2 a 3 días antes de la competencia se elevaba bruscamente el aporte de carbohidratos, ¿no? Entre 8 a 12 gramos por cada kilogramo de peso. Luego eso fue variando, se recomendó que entre 4 a 6 días antes de la competencia el aporte sea moderado, entre 5 gramos por cada kilogramo de peso, y 2 días o 3 días antes de la competencia elevar el aporte de carbohidratos. Luego también se hizo una recomendación de que no es necesario hacer ningún cambio y es normal que el aporte sea moderado 3, 4 o 5 días antes, igual 1 o 2 días antes de la competencia. Sin embargo, al día de hoy se recomienda que la carga actualizada es 4 o 3 días antes de la competencia no haya ningún cambio, incluso actualmente hasta 2 días antes de la competencia tiene que seguir el deportista su dieta habitual. Solamente un día antes, y si es el caso de los deportistas de resistencia, se hace la carga de carbohidratos, ¿no? Un día antes nada más, entre 10 gramos por cada kilogramo de peso.
la carga de carbohidratos, ¿no? Un día antes de la competencia. Si va a competir el domingo o el sábado, tiene que consumir 10 gramos por cada kilogramo de peso. Si pesa 60 kilos, 600 gramos de carbohidratos, ¿no? Más o menos así. ¿Está bien? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Acá vemos otro protocolo, ¿no? Igualmente, antes de si el evento va a ser menos de 90 minutos, una carga de carbohidratos entre 7 a 12 gramos por cada kilogramo de peso un día antes. Si la competencia va a ser de más de 90 minutos, se sugiere 2 días antes o un día antes, ¿no? 10 a 12 gramos por cada kilogramo de peso. Aquí tenemos más evidencia científica con respecto a la recomendación de la carga de carbohidratos antes de la competencia, ¿sí? Si es más de 2 horas, 3 horas, entre 1 a 2 días. Si es que es menos de 90 minutos la competencia, solamente un día antes, ¿no? Bien. Entonces, para seguir detallando el tema del aporte de carbohidratos para el día de la competencia, antes de la competencia, recuerden que tenemos que aportar carbohidratos de fácil absorción, ¿no? No se nos vaya a ocurrir ese día arroz integral, panes integrales, ¿no? Menestras, legumbres y demás, ¿no? Ese día tienen que ser carbohidratos de fácil absorción, ¿no? Arroz, puré, pastas y demás, ¿no? Ese día y un día antes. Tienen que ser bajos en fibra en el día de la competencia. Esto para resaltar lo que les comentaba anteriormente. El mismo día de la competencia hay que reducir y minimizar el aporte de vegetales, ¿no? El aporte de fibra, porque eso puede generar un malestar gastrointestinal en el deportista. ¿Estamos de acuerdo? Y también tiene que ser bajo en proteína ese día de la competencia. No digo los días antes, el día de la competencia. ¿Por qué? Porque la proteína, principalmente las proteínas rojas, ¿no? Su digestión es muy lenta. La carne, por ejemplo, se digiere en 4 o 5 horas. Escojamos mejor ese día proteínas de fácil absorción, como son las carnes blancas o el huevo, ¿no? El pescado, el pollo, que se digieren mucho más rápido que la carne roja. Ese mismo día también el aporte de grasas tiene que ser mínimo porque las grasas ralentizan la digestión. Entonces, como ven, todos estos detalles hay que tener en cuenta antes de la competencia, el mismo día de la competencia. Muy bien, vamos a dar unos 2 minutos para que puedan ir a los servicios, tomar un poquito de agua, ¿sí? Y regresar con esta última parte que tiene que ver con las estrategias nutricionales en el fitness, para la ganancia de músculo y para la pérdida de grasa corporal. Y vamos a ver las estrategias nutricionales en el campo del fitness, en el campo de la ganancia de masa muscular y en el campo de la pérdida de grasa corporal. Esto ya es diferente a lo que hemos visto recientemente. Recientemente hemos visto las estrategias en deportistas olímpicos, deportistas que buscan ganar una medalla, ganar la competencia, ¿cierto? Entonces, ahora estamos entrando a un campo diferente, que lo que se busca es la estética corporal. Lo que se busca es ganar músculo a toda costa y perder grasa corporal y verse bien estéticamente. A los deportistas que hemos visto anteriormente, deportistas olímpicos, boxeadores, deportistas de resistencia, eh, deportistas lanzamiento de jabalina, lanzamiento de balas, salto alto y demás, a ellos no les interesa mucho verse bien a nivel estético. A ellos lo que les interesa es tener una composición adecuada para mejorar su rendimiento. ¿Sí? Ellos lo que buscan es optimizar su rendimiento, independientemente de cómo se vean a nivel estético. En cambio, en fitness, en estética corporal, en culturismo y demás, sí se tiene como objetivo principal y primordial aumentar la masa muscular y perder
grasa corporal. ¿Sí? Vamos a ver las estrategias en este campo. Bueno, de inicio, reconocer que existen principalmente dos objetivos, ¿no? Cuando se habla de fitness o estética corporal, existen dos objetivos, principalmente, ¿no? Existe el objetivo de hipertrofia muscular o ganancia de masa muscular, ¿no? Y luego también existe el objetivo de pérdida de grasa corporal, ¿sí? En el caso de la hipertrofia muscular, lo que se va a buscar netamente es ganar músculo minimizando la ganancia de grasa corporal. Ahora, en un proceso de hipertrofia, recuerden, a nivel calórico, en hipertrofia muscular necesitamos estar en un superávit calórico, ¿sí? Necesitamos estar en un superávit calórico. Y en un superávit calórico va a haber ganancia de peso. Si hacemos las cosas bien, se va a ganar músculo y poca grasa. Si hacemos las cosas mal, se va a ganar mucha grasa y poco músculo. ¿Sí? Y hacer las cosas bien o mal dependen de la selección de los alimentos que estamos teniendo, ¿no? Del aporte de proteína adecuado. Ya tenemos los valores adecuados del aporte de proteína, ¿no? Entonces ya vamos viendo todos esos detalles. Lo que se busca en hipertrofia es ganar músculo y lo menos posible de grasa. Siempre en todo proceso de hipertrofia va a ganarse un poquito de grasa. Y lo que se busca es que sea poquito, que sea mínimo. ¿Sí? Ahora, en el caso de la pérdida de grasa corporal, lo que se busca es reducir la grasa corporal minimizando la pérdida de músculo. No perder músculo y poquita grasa. ¿Existen esos casos? Existen muchos, ¿no? Conozco muchas personas que acuden a los gimnasios para perder grasa corporal, ¿no? Pero simplemente dejan de comer y en vez de estar en la sala de musculación de gimnasio, están 2, 3 horas en la sala de aeróbicos. Comen un poco de ensalada, ¿no? Y demás porque creen que esa es la manera adecuada de perder grasa. Están en la sala de aeróbicos 2, 3 horas. ¿Terminan perdiendo peso? Sí, terminan perdiendo peso, ¿no? Incluso algunos en los primeros días pierden 4, 5 kilos y demás, ¿no? Pero ¿será grasa eso que perdieron? En la mayoría no. En la mayoría lo que perdieron es músculo. Y así a veces hay personas que dicen, ¿no? O vuelven después de 2 semanas, ¿no? De comer muy poquito y hacer mucho cardio. Después de 2 semanas vienen con las piernas delgaditas, ¿no? Y con la grasa en la zona media que no ha cambiado nada. Y se preguntan, ¿pero por qué no pierdo grasa? Lo que han perdido ha sido músculo de las piernas y la grasa se mantiene igual. Porque esa no es la estrategia. La estrategia no es dejar de comer, la estrategia es comer adecuadamente, generando un déficit, ¿no? Aportando carbohidratos, aportando proteínas, aportando grasas. Y en pérdida de grasa corporal, el cardiovascular es opcional. Lo principal tiene que ser el ejercicio de fuerza o el ejercicio de musculación, de gimnasio. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en estética corporal también tenemos que saber individualizar, tenemos que saber contextualizar, porque no todos en estética tienen el mismo objetivo, ¿no? Si ya vamos al lado más profesional y de culturismo, en el culturismo tenemos diferentes categorías, ¿no? Categorías Men Physique, categorías culturismo clásico, culturismo de peso total, ¿no? Y en mujeres también tenemos diferentes categorías, categoría bikini, categoría wellness y categoría culturismo y demás, ¿no? Entonces tenemos diferentes categorías. Y por otro lado tenemos a las personas asistentes a los gimnasios, jóvenes, señoritas, que buscan también mejorar la composición corporal sin necesidad de que ellos compitan, ¿no? Ellos no compiten, sino que buscan mejorar el músculo, perder la grasa porque tienen ese objetivo a nivel estético. Entonces tenemos que saber también diferenciar las estrategias para este campo y las estrategias para este campo. ¿Sí? Entonces tenemos que saber diferenciar también dentro del objetivo estético, podemos subclasificar diferentes objetivos.
Entonces, ¿de qué depende el cambio de la composición corporal? A nivel estético y el fitness, si quiero cambiar la composición corporal, esto va a depender de la nutrición, del entrenamiento y también de la genética. ¿Sí? Hay personas que por genética tienen mejor calidad muscular, mejor composición corporal. Ahora, ¿cuál está dentro de nuestro alcance? ¿Cuáles son las variables que podemos modificar por nosotros mismos? ¿Podemos modificar la genética? No, ¿no? ¿Podemos mejorar, modificar nuestra alimentación? Sí. ¿Podemos modificar nuestro entrenamiento? Sí. Entonces, las principales variables que van a depender de nosotros van a ser la nutrición y el entrenamiento. Y estos dos van de la mano, ¿no? A veces se escucha que el entrenamiento es 20% y la nutrición 80%. Eso es falso. Yo siempre digo que la nutrición es 100% y el entrenamiento es 100%. Los dos son igual de importantes. Y toda persona que quiere modificar la composición corporal tiene que incluir sí o sí tajantemente la variable entrenamiento. No puede haber una modificación de la composición corporal si el entrenamiento no está incluido. Tiene que haber entrenamiento sí o sí de todas maneras para que ese cambio sea el más óptimo. ¿Tú puedes bajar de grasa, de peso sin entrenar? Sí, como ya les he dicho, pueden dejar de comer, comer solamente unas cuantas cositas, batidos y demás, y pierdes peso, sí, pero vas a perder músculo, no vas a perder grasa. Entonces, la variable entrenamiento tiene que estar sí o sí dentro de toda estrategia nutricional. ¿Sí? Por ejemplo, yo en consulta no atiendo a personas que quieren mejorar su composición corporal si es que no incluyen la variable de entrenamiento. Tienen que incluirla sí o sí, para que pueda el objetivo ser mucho más óptimo y mucho más real, ¿no? Igual, cuando busco una composición corporal, tengo que regirme al tema del balance calórico, ¿sí? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Un déficit calórico si el objetivo es perder grasa corporal, un superávit calórico si el objetivo es aumentar la masa muscular, ¿no? Y luego de eso tenemos que hacer la correcta distribución. Sin embargo, acá tenemos unas pirámides de importancia. ¿Qué es lo importante cuando se busca una hipertrofia muscular? ¿Sí? Esta es una pirámide de importancia. Lo de abajo es lo más importante y lo de arriba es lo menos importante. Lo más importante es el estilo de vida y la adherencia. ¿Qué es el estilo de vida? Que no todo depende del entrenamiento y de la alimentación, ¿no? Si bien es cierto, son variables que tienen que estar ahí presentes, el estilo de vida también juega un papel importante, ¿no? Es decir, un correcto descanso, no trasnocharse, no los fines de semana no tomar alcohol, ni quedarse 1, 2, 3 días de amanecido y demás, ¿no? El estilo de vida juega un papel importante, ¿sí? El nivel de estrés también y demás. Ahora, la adherencia, ¿qué quiere decir la adherencia? Que sea cual sea el plan que tú sigas, ¿sí? El plan nutricional, tiene que adherirse a tu estilo de vida, incluso a tus gustos, ¿sí? Hay planes nutricionales que se hacen con los gustos y alimentos preferidos de las personas o de los deportistas. Por lo tanto, ese plan nutricional no se hace tan tedioso, se hace más sostenible a lo largo del tiempo y por lo tanto hay mayor probabilidad de éxito. En cambio, si yo sigo un plan que no se adhiere a mis gustos, que no se adhiere a mis tiempos, que es muy restrictivo y demás, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, en primer lugar, el estilo de vida y también una correcta adherencia al plan, ¿no? Luego de eso, para hipertrofia tiene que haber un superávit, ya lo hemos mencionado, sí o sí tiene que haber un superávit calórico y una correcta distribución de nutrientes, ¿no? Si es que aumento mucho los carbohidratos y poca proteína, voy a aumentar de peso, sí, pero de grasa. En cambio, tengo que jugar ahí un poco con la proteína y los hidratos de carbono, ¿no? Un poquito más de proteína, 1,6, 1,7, 1,8 y carbohidratos entre 4 a 5 gramos por cada kilogramo de peso, ¿no? Dependiendo también cada persona en particular. La ingesta proteica es fundamental cuando se busca optimizar la hipertrofia muscular. La proteína, ¿no? Antes, durante o después de entrenar también se ha visto que es interesante.
Pero recuerden, estamos yendo de lo más importante, es estilo de vida, superávit calórico, a lo menos importante, ¿no? Los cuadros de arriba ya son relativamente opcionales y menos importantes. Ya. Luego los carbohidratos también, ahí podemos jugar antes, durante y después de entrenar. Y por último, la suplementación, ¿no? La suplementación es lo menos importante cuando se busca optimizar la hipertrofia muscular. Lo importante primero es estilo de vida, no trasnocharse, no tomar alcohol, descansar adecuadamente, que el plan pueda ser sostenido en el tiempo, tiene que haber un superávit calórico y una correcta distribución de nutrientes, optimizar la ingesta de proteína y demás, ¿no? Proteína, me refiero a los alimentos proteicos, ¿no? Huevo, pollo, lácteos y demás, ¿no? Y por último, la suplementación. A veces hay jóvenes, ¿no?, que creen que la suplementación es lo más importante. La suplementación es que tiene que estar abajo, ¿no? Siempre preguntan, ya quiero aumentar la masa muscular, ¿y qué suplemento me compro? ¿No? Cuando la suplementación es lo menos importante. Lo principal es lo que vemos aquí abajo, ¿no? Ya lo hemos repasado. La suplementación es opcional, ¿sí? Y además de esta pirámide, recuerden, el entrenamiento tiene que ser el entrenamiento de musculación, entrenamiento de fuerza, con un correcto estímulo, ¿no? Mejorando nuestros pesos, ¿no? Tiene que haber un correcto estímulo para que haya hipertrofia muscular, para que haya una correcta síntesis proteica muscular y demás, ¿no? Entrenamiento, estímulo, descanso y también el manejo del estrés, ¿sí? Y aquí vemos esto importante que estaba resaltando hace unos minutos, que siempre la nutrición va de la mano con el entrenamiento, ¿sí? En la nutrición, para hipertrofia, otra vez repito, tiene que haber un superávit calórico y un correcto aporte de proteína, ¿no? Y lo último, suplementos, ¿no? Pero primero esto, nutrición, superávit calórico, proteína y los demás nutrientes, carbohidratos y grasas. En entrenamiento también tiene que haber un correcto estímulo. Si no hay un estímulo, no, el músculo no va a verse en necesidad de optimizar, de aumentar, de crecer. Tiene que haber un estímulo adecuado, ¿no? No unas cuantas planchitas, ¿no? 5 o 6 repeticiones de planchas, ¿no? Tiene que haber un estímulo adecuado. ¿Para qué? Para que se produzca todas las vías metabólicas, ¿no? Y de esa manera, con el correcto aporte de nutrientes, el músculo pueda ir creciendo, pueda ir mejorando. ¿Estamos de acuerdo? Y en entrenamiento hay variables que también tenemos que conocer, como la tensión mecánica, la sobrecarga progresiva. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? Por poner un ejemplo, a veces vemos en el gimnasio personas que cargan el mismo peso todo el año, ¿no? Están con 10 kilos en sentadilla, en enero, febrero, marzo, abril, hasta fin de año están con los mismos 10 kilos. Entonces el músculo ya no se, primer mes puede que el músculo haya reaccionado, se haya estimulado, pero de ahí seguimos avanzando, el quinto mes, sexto mes, con el mismo peso, el músculo ya no recibe el estímulo adecuado. Tiene que haber un aumento, una sobrecarga progresiva, ¿no? Es decir, si es que los 2 primeros meses cargo 10 kilos, después tengo que ir aumentando a 12 kilos, 15 kilos, 20 kilos, tiene que haber una sobrecarga progresiva, un aumento relativo del peso, ¿sí? Siempre con un plan de entrenamiento adecuado, ¿sí? Por ahí tener cuidado con ejercicios contraindicados. En los gimnasios hoy en día se ven, ¿no? Por eh, esta poca preparación de los entrenadores, prescriben ejercicios contraindicados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es todo otro campo que podríamos comentar en otro momento, pero lo importante es que tiene que haber un plan de entrenamiento adecuado. ¿Está bien? Si no hay un entrenamiento, si no hay un estímulo, no se produce la hipertrofia muscular. Y por otro lado, acá tenemos la pirámide para la pérdida de grasa corporal, ¿no? Otra vez, empezamos por el estilo de vida, por la adherencia, un déficit calórico. Si en hipertrofia muscular tiene que haber un superávit, en pérdida de grasa corporal tiene que haber un déficit calórico, ¿no? Y tenemos que plantearnos objetivos realistas. No esperemos que en un mes bajemos 10 kilos de grasa corporal. Objetivos realistas, ¿sí? También un correcto aporte de proteína, un correcto aporte de carbohidratos, de grasas, estrategias específicas y por último la suplementación, ¿no? A veces también, lo primero que se pide aquí en procesos de pérdida de grasa corporal, ¿qué cosa es?
quemadores de grasa, ¿no? Cuando los quemadores de grasa no tienen evidencia científica a día de hoy, ¿no? A no ser que se le esté dando otras drogas específicas y otros fármacos que sí pueden tener implicancia a nivel de grasa corporal, pero también tienen efectos secundarios, ¿no? Pero como quemador de grasa, como suplemento, eh, los que existen actualmente no tienen respaldo ni evidencia científica. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, en la próxima sesión. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, otra vez, estilo de vida, déficit calórico, objetivos realistas para pérdida de grasa corporal. Estamos igualmente, ¿no? Tiene que haber entrenamiento de fuerza. Esto es un mito, a veces se cree que, y eso lo hemos visto, me parece, en la primera clase, ¿no? A veces para pérdida de grasa se piensa que tengo que hacer mucho cardiovascular, pero no, en pérdida de grasa lo que se tiene que priorizar es el entrenamiento de fuerza, de musculación, de máquinas. ¿Por qué? Porque en una pérdida de grasa estoy en un déficit y en un déficit hay riesgo de perder músculo. Entonces tengo que estimular el músculo para que este músculo se mantenga. Si yo no estimulo el músculo, se pierde masa muscular. Tengo que estimular el músculo. Luego de eso, también en pérdida de grasa corporal, a diferencia de la hipertrofia, el NEAT, ¿qué es el NEAT? ¿Se acuerdan? El NEAT es la actividad física que yo realizo fuera de mi hora de entrenamiento. Es decir, en casa, ¿cuán activo soy? Estoy todo el día sentado viendo la tele, estoy todo el día en la laptop, soy sedentario. Entonces, en procesos de pérdida de grasa, el NEAT tiene que estar elevado. Es decir, tengo que estar activo en casa, ¿no? Tengo que al menos tener unos 10.000, 12.000, 15.000 pasos al día, ¿no? Subir las escaleras, ir a pie a comprar, caminar o salir a trotar en otro horario, etcétera, etcétera. Tengo que aumentar mi gasto fuera del entrenamiento de fuerza, ¿sí? Un correcto descanso, hay estudios que relacionan un mal descanso con el aumento del apetito y el aumento de la ingesta calórica, ¿no? Personas que descansan 4 o 5 horas tienen mayor apetito, ¿no? Ingieren más calorías que personas que descansan adecuadamente sus 8 o 7 horas. El tema del estrés también es importante, ¿no? Cuando hay estrés hay una modificación a nivel hormonal. Esto puede perjudicar los objetivos de músculo, de ganancia de músculo o pérdida de grasa corporal. Bueno, a nivel de nutrientes, en este libro de las pirámides de nutrición de Eric Helms también hay recomendaciones específicas, ¿no? Para pérdida de grasa y para ganancia de masa muscular. Para pérdida de grasa, de proteína, es 2.2 a 2.6 gramos por cada kilogramo de peso. El grasa es entre el 15 al 25% y el resto sería de carbohidratos. En el caso de ganancia de músculo, la proteína es entre 1.2 a 2, perdón, 1.6 a 2.2, ¿no? En ganancia de músculo y en pérdida de grasa corporal, como ven, es diferente el aporte de proteína, ¿sí? El 20 al 30% de la grasa total y el resto de carbohidratos. Ahora, como ven aquí, tenemos normalmente en el fitness, ¿no? O en estos procesos de mejorar la composición corporal, existen diferentes procesos, ¿no? Normalmente hay un proceso de volumen o de ganancia de músculo y luego hay un proceso de definición, ¿no? Si ya estamos trabajando con personas que quieren optimizar, tenemos que entender estos procesos, estos dos procesos, ¿no? Y normalmente una etapa de volumen debería de durar unos 6 a 8 meses, ¿no? 1 o 2 meses es muy poco para ver ganancias de masa muscular visibles, ¿no? Normalmente se recomienda entre 6 meses promedio, ¿no? Puede ser hasta 8 meses o hasta incluso hay personas que están durante todo un año en proceso de volumen. Y luego se pasa a una etapa de definición, ¿no? De 3 o 4 meses, ¿no? De definición, para poder perder la grasa corporal y ver las ganancias de músculo, ¿no? Como ustedes pueden ver en la pantalla. Entonces, normalmente hay que, a una persona, ¿no? Tiene que decidirse por qué proceso va a empezar, ¿no? Si definición o ganancia de masa muscular. Hay que ver eso, ¿no? Si es una persona delgadita, de repente hacer una etapa de definición no sería lo más óptimo. Si es una persona delgada, con una contextura delgada, sería lo más óptimo que haga una etapa de volumen primero, de ganancia de músculo, para luego hacer una etapa de definición. Y si tengo una persona
con sobrepeso, lo primero sería perder grasa, ¿no? Porque si a una persona con sobrepeso le hago hacer un proceso de volumen, va a ganar mucha grasa más todavía. Entonces, primero sería una etapa de pérdida de grasa para luego hacer una etapa de ganancia de masa muscular. Ahora, en este caso, esto ya es para niveles competitivos, para culturismo profesional. Tenemos que pautear adecuadamente los días de los meses de competencia o el día de la competencia. Por ejemplo, yo tengo un deportista que va a competir ahí estamos, julio, en noviembre compite, ¿no? En culturismo. Entonces, desde ya estamos terminando la etapa de volumen, junio, julio, ¿no? Estamos terminando la etapa de volumen y todo agosto, septiembre, octubre y noviembre va a ser etapa de definición, ¿no? Entonces, tenemos que conocer el calendario del deportista, el culturista, para que podamos prescribir adecuadamente todas las estrategias, ¿no? De volumen, de periodo de definición y demás. ¿Está bien? Todo el calendario total tenemos que conocer para que podamos pautear adecuadamente las estrategias. ¿Sí? Bueno, acá vemos un estudio que se hizo en culturistas, ¿no? Profesionales fuera de temporada, es decir, en no competitivo, procesos de volumen, de ganancia de músculo, y vemos acá algunas recomendaciones específicas, ¿no? A nivel, por ejemplo, de calorías, estaban en un superávit calórico, lógicamente, como están en una etapa fuera de temporada, es decir, en proceso de volumen, tenían un superávit del 10 al 20%, la proteína la ingerían entre 1,6 a 2,2. En el caso de las grasas, entre 0,5 a 1,5 gramos por cada kilogramo de peso y las calorías restantes de carbohidratos. Ahora, en el caso de si es una persona avanzada, ¿no? El superávit ya es menos, aquel superávit es entre el 10 al 20, aquel superávit es entre el 5 o al 10%, ¿no? Y la misma distribución a nivel de macronutrientes. ¿Qué más se vio en este estudio? Se vio la suplementación de estos culturistas de élite, ¿no? ¿Qué se suplementaban? Pues se suplementaban con creatina, 3 gramos al día, se suplementaban con beta-alanina, 3 a 5 gramos al día, se suplementaban con citrulina malato, 8 gramos al día, cafeína también tomaban entre 5 a 6 miligramos por cada kilogramo de peso, multivitamínicos, minerales y omega 3, ¿no? Entonces, este tema de suplementación lo vamos a ver la próxima sesión, pero aquí les muestro para que puedan ver lo que consumían, ¿no? Estos culturistas fuera de temporada. Bien, otra estrategia para poder optimizar la hipertrofia muscular es el famoso timing de la proteína, es decir, eh, ¿qué es mejor, no? Hacer 2 comidas, 3 comidas, 4 comidas y demás. Bueno, de inicio lo importante es que hagas el número de comidas que hagas, al final del día puedas cubrir todos tus requerimientos. Es decir, si al día tienes de requerimiento 100 gramos de proteína, tienes que cubrir sí o sí esos 100, ya sea en 2, 3, 4 comidas, 5 comidas y demás. No hay diferencia si lo haces en 2, en 3, en 4. Ahora, si queremos optimizar y ser más detallistas, el timing de la proteína sí es importante, más o menos que se haga, según este estudio, se vio que aportando al menos 4 comidas al día, entre 20 a 30 gramos de proteína por cada comida, optimizaba la ganancia de masa muscular. A diferencia de hacer muchas comidas, aquí, ¿no? Muchas comidas con 10 gramos de proteína, poquito, 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 casi 8 comidas, o hacer solamente 2 comidas, se vio que era mejor hacer 4 con 20 a 30 gramos de proteína por cada comida, ¿no? Otra cosa más que podemos hacer para optimizar la síntesis proteica muscular es que después de entrenar, ¿sí? Después de entrenar haya una ingesta proteica, ¿no? No estoy hablando de en el mismo o algún suplemento, no necesariamente un suplemento, ¿no? Sino una ingesta proteica de los alimentos podría ser, ¿no? No en el baño, ese mito de la ventana anabólica que solo dura 30 minutos, eso es falso, la ventana anabólica dura muchas más horas que solo 30 minutos. Entonces, esta ingesta proteica la puedes hacer tranquilamente, terminas de entrenar, te bañas, te cambias y haces tu comida con una buena cantidad de alimentos fuentes en proteína, ¿no?
Eso optimiza la síntesis proteica muscular y la hipertrofia muscular. ¿Sí? Bien, ¿cuánto de músculo se puede ganar al mes? Dependiendo, si es que es un principiante, puede ganar en mayor proporción que una persona que es avanzada. Una persona que es avanzada ya le cuesta mucho más ganar músculo, ¿no? Un principiante, en cambio, sí puede ganar entre 1 a 1,5% de su peso corporal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Un varón novato de 82 kilos va a poder ganar aproximadamente entre 900 a 1,3 kilogramos al mes, ¿no? Y una mujer podría ganar, si es que es principiante, entre 400 a 1 kilo aproximadamente de kilogramo de músculo al mes, ¿no? Entonces, eso es en promedio, ¿sí? Bien, eso con las estrategias de ganancia de músculo. Ahora vamos con algunas estrategias de pérdida de grasa corporal, ¿sí? Recuerden que la variable más importante en pérdida de grasa corporal es el déficit. Si no hay un déficit calórico, no hay pérdida de grasa corporal. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa, tenemos que priorizar el entrenamiento de fuerza, no el entrenamiento cardiovascular. Tenemos que priorizar el entrenamiento de fuerza. Y normalmente se tiene que hacer una restricción leve, ¿no? O hasta moderada. No se tiene que hacer una restricción muy estricta, ¿no? De 1.000 calorías, 1.500 calorías, ¿no? Porque eso a largo plazo no se sostiene, ¿no? Y así vemos que muchas personas tiran la toalla a las 2, 3 semanas cuando se hace dietas muy restrictivas. Tiene que haber un déficit moderado, ¿no? Un déficit leve para que esto pueda ser más sostenible en el tiempo. Y seguramente han escuchado diferentes estrategias, ¿no? El ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta baja en carbohidratos, baja en grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos otras más, ¿no? La dieta paleo, la dieta cetogénica, la dieta low carb, la dieta low fat y demás. Ahora, ¿puedo hacer, todas son efectivas? Sí, ¿no? Ni una es mejor que la otra. Todas pueden ayudarme a perder grasa corporal. Hay algunas personas, esto es importante, ojo, seguramente lo han visto en la primera lectura que les dejé, en la lectura de trabajo, ¿no? Eh, Hoy en nutrición existen diferentes religiones nutricionales, ¿no? Y que los que hacen ayuno intermitente piensan que eso es lo mejor. Los que hacen dieta cetogénica dicen que eso es lo mejor, ¿no? Pero todas pueden funcionar si es que se prescriben adecuadamente y si es que son sostenibles y se acomodan y se adhieren al estilo de vida de la persona. Hay personas que les gusta y que les va muy bien hacer ayuno intermitente, pierden grasa corporal, sí. Hay personas que les gusta hacer la dieta cetogénica y se adecúan a ese plan, pierden grasa corporal también. Hay personas que hacen la dieta low carb o low fat, pues también se puede perder grasa corporal con todas. ¿Por qué? Porque al final todas van a funcionar porque generan un déficit calórico si se hacen adecuadamente. Y si hay un déficit calórico, hay pérdida de grasa corporal, ¿sí? Entonces todas pueden funcionar, ni una es mejor que la otra, todas van a depender de cómo se acomode, de cómo se adhiera al estilo de vida de la persona, ¿sí? A los tiempos de la persona también y al gusto también de la persona, ¿ok? Bueno, en pérdida de grasa corporal se recomienda eh, una ingesta adecuada de las proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína tiene un efecto saciante, ¿sí? La proteína produce saciedad, ¿no? Tanto huevos, pollo, pescado, carne y demás tienen un efecto saciante. Entonces, si me sacio mejor en procesos de pérdida de grasa corporal, no voy a tener esa sensación de hambre, de ansiedad y demás, ¿sí? Entonces, por eso la proteína puede ayudarme en este proceso de déficit calórico. Y para ir terminando las recomendaciones en fitness y en estética corporal, en déficit calórico se pueden hacer dos pautas, ¿no? La pauta lineal y la pauta cíclica. ¿Cómo es eso? Les paso a explicar. La pauta lineal quiere decir que, supongamos, X persona, eh, hemos sacado su cálculo de calorías y necesita 2.400, pero quiere bajar grasa corporal, entonces le hago un déficit de 400 calorías. ¿Cuánto sería 2.400 menos 400 calorías? 2.000 calorías, ¿cierto? Entonces, ese sería su aporte calórico para que pierda grasa. Entonces, esa persona puede consumir las 2.000 calorías
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, las mismas 2000 en promedio en la semana. ¿Cuánto va a consumir? 2000 calorías. Eso es la pauta lineal. Luego puedo hacer otra estrategia. ¿Cuál es esa? La pauta cíclica. Un día, lunes, 2300, martes, 1600. Día miércoles que entrena, 2300, jueves que no entrena, que descansa, 1600. Y así ir jugando, ¿no? Un día más calorías, otro día menos calorías. Si sumo y le saco el promedio semanal van a ser las mismas 2000 calorías. Igual va a perder grasa corporal. ¿Estamos de acuerdo? Porque en promedio es el mismo. Sin embargo, hay días en los que va a comer más calorías y puede que entrene mucho mejor, más motivado, ¿no? Y los días de descanso, bueno, puede consumir menos calorías, no hay problema, ¿no? Al final lo importante es que el promedio sea las mismas calorías. En la pauta lineal es todos los días lo mismo, ¿no? Entonces hay personas, igual, ni una es mejor que la otra. Ninguna estrategia es mejor que la otra. Va a depender cómo se adecue al estilo de vida y a la persona. Hay personas que les gusta eh, comer lo mismo y en cantidades similares todos los días, no hacer ningún cambio. En cambio, hay otras personas que les gusta de repente los días de entrenamiento comer un poco más y los días de descanso pueden comer menos, ¿no? Entonces, va a depender cada caso individual y particular. ¿Sí, chicos? Entonces, hay que tener en cuenta que todas estas estrategias van a depender de cada caso particular, de cómo la persona se adecue a la estrategia sin considerar una mejor que la otra. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces con eso estamos llegando a la parte final. Hoy hemos visto muchos temas importantes e interesantes que pido que se pueda repasar. Ahora que vamos a compartir el PDF, el material, puedan repasar por favor para poder anclar las ideas, las estrategias y poder aplicarlos en las personas que vayamos a asesorar o ayudar. Así que nos estamos viendo la próxima clase. La próxima clase es todo con respecto a suplementación. Eh, repasemos un poco respecto a eso. Ahí tenemos una lectura que luego se las vamos a compartir para que se preparen para la clase de la siguiente semana. Así que conmigo sería hasta la próxima semana. Muchísimas Disculpe, buenas gracias. noches. Buenas noches. Hola, quisiera hacer una pregunta, no sé si se puede. Claro que sí, cuéntame. Con respecto a al periodo de transición, ¿a eso se refiere cuando los competidores, por ejemplo, ya no están en competencia, o sea, los deportistas ya no están en competencia? ¿O a qué? Cuando nos Transición, mostró eso ¿en qué? de el cuadrito. A ver, ¿en cuál de todas? ¿Te acuerdas? Claro, porque yo quería saber cuántos días antes se preparan a los competidores o a los deportistas para las competencias, ¿no? Porque después vuelven a una rutina con un poco diferentes de proteínas, porque ya no están en el mismo gasto energético que tienen cuando están en competencia, o sí. Y por eso preguntaba si eso es el periodo de transición que nos mostró cuando nos explicó sobre julio, marzo y todos los meses que se tienen Ah, que perfecto. preparar. Ajá. Listo. Primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Cuántos días antes se pueden preparar y si es que después vuelven a una dieta normal o equilibrada para sus necesidades, ¿no? Ujú. Que no son los mismos cuando están en competencia, o sí. Eso es lo que quería saber. Si es Ya. que sus necesidades son iguales al periodo de competencia. Ujú, listo. Me refería, ¿cuál sería la primera pregunta que tenemos que hacer para responder a esta pregunta? La primera pregunta, siempre, nunca se olviden, por favor, Cristina, nunca te olvides, cualquier estrategia que se vaya a utilizar, recomendación y demás, lo primero que tienes que preguntar es, ¿para qué tipo de deportista? ¿Qué tipo de deporte? ¿Está bien? Deporte de estética, deporte atletismo, deporte de Ironman, triatlón. ¿Por qué? Porque va a diferir dependiendo cada tipo de deporte. ¿Está bien? Entonces siempre cualquier estrategia, cualquier plan, siempre tienes que preguntar ya, ¿esta estrategia es buena? Sí, pero ¿para quién? ¿Para qué tipo de deporte?
¿Para qué objetivo? Eso es lo primero que tenemos que aprender. Siempre en nutrición tenemos que individualizar. Entonces, lógicamente en la etapa de preparación hay dependiendo, ¿no? Si es que estamos en una etapa preparatoria, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda mejor. En fútbol, ¿no? La etapa preparatoria es la pretemporada, ¿sí? La pretemporada que dura un mes, 2 meses más o menos. Ahí los deportistas entrenan 2 sesiones al día. Por lo tanto, el requerimiento es igual que en la competencia que entrena solamente una vez al día. No, es diferente. En la etapa de pretemporada hay mayor gasto calórico, mayor ingesta de carbohidratos, mayor ingesta de proteína, mayor ingesta de hidratación. A medida que nos vamos acercando a la competencia, ¿sí? A medida que nos vamos acercando a la competencia, eh, el entrenamiento, la carga de entrenamiento va bajando, ¿no? Va variando incluso en la semana. Hay semanas en esta etapa competitiva, ¿no? Ya hay semanas donde se entrena un día de trabajo físico, otro día de trabajo táctico, entonces ya hay menos gasto que en una etapa preparatoria o de pretemporada. Entonces el requerimiento también va bajando, es menor que una pretemporada. Entonces, básicamente eso, ¿no? Luego terminan de competir, supongamos, llega fin de año, gana la copa, todo el grupo de deportistas, normalmente tienen un mes de vacaciones. Ahí, normalmente los deportistas hacen ciertos desarreglos, ¿no? Fin de año, fiestas, y a veces ya cuando regresan en enero, regresan con los niveles de grasa algunos aumentados, ¿no? Entonces, eso es lo que se suele ver, ¿no? Ahora, mira aquí justo puse otro ejemplo, aquí en la pantalla. ¿Qué pasa si tengo un deportista que acaba de competir en los Juegos Bolivarianos? ¿Sí? Un judoka, supongamos, ¿no? Un judoka que compitió, lógicamente, ahora en el mes de junio, ¿no? Junio, julio compitió. Se estuvo preparando enero, febrero, marzo para esa competencia, ¿no? Entrenando doble sesión, entrenando más y demás. A medida que se acerca la competencia, el entrenamiento baja, la carga de entrenamiento, y por lo tanto las necesidades también bajan a nivel de calorías, carbohidratos, proteínas y grasas. Ahora mira, ¿qué pasa si ya aquí compitió, aquí donde está en rojo, supongamos que es mes de junio, julio, Juegos Bolivarianos? A diferencia de otro tipo de deporte, como te expliqué en el fútbol, termina el año competitivo, los futbolistas se van de vacaciones. Ahora, si es otro deporte como un judoka, el judo, que ya compitió ahora en los Juegos Bolivarianos, de aquí a 2 meses puede que tenga otra competencia, el sudamericano, el mundial, una competencia local y demás, entonces no puede descuidarse, tiene que volver a un periodo preparativo, ¿no? Vuelve otra vez quizás no en la misma carga, pero vuelve otra vez a prepararse, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí a 2 meses puede tener otra competencia. Y así sucesivamente, no puede que termine esa competencia de agosto y a fin de año tenga otra competencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Conocer el calendario del deportista. Si es que es un deportista de equipo, de larga competencia como el fútbol, hay que estar atento todo el campeonato y en las vacaciones dejar la libertad, ¿no? Ahora, si es un deportista olímpico de contacto o cualquier otro deporte que va a tener diferentes competencias a lo largo del año, no podemos bajar la guardia. Entonces tenemos que estar ahí muy atentos, ¿no? Eh, ¿Está bien la respuesta? ¿Alguna otra pregunta, Cristina? Sí, está bien. Nada más después quería saber si el tiempo de absorción de las proteínas influye para calcularle el número de comidas o distribuir las proteínas en las comidas que se va a dar de acuerdo a los objetivos o no tendría nada que ver. Bien, dependiendo el tipo de proteína, como explicaba, ¿no? Hay proteínas que tienen una mayor absorción, como por ejemplo, en primer lugar, está el suero de leche o la proteína, ¿no? En suplemento, que tiene un tiempo de digestión en 30 minutos, 40 minutos. Luego están las claras de huevo, que su tiempo de absorción es 1 hora más o menos, ¿no? Más o menos. Luego ya tenemos las carnes blancas, ¿no? O los lácteos, que también su tiempo de digestión es entre 2 horas promedio. Luego les explicaba de las carnes rojas, ¿no? Que su tiempo de digestión sí es mayor, ¿no? A 4 o 5 horas incluso, por el tejido conjuntivo que tiene estas carnes rojas. Entonces, normalmente, si queremos tener una correcta digestión por ahí, tendríamos que preferir estas
proteínas de asimilación intermedia, ¿no? No necesariamente el suplemento, pero sí quizás las claras de huevo, las carnes blancas, pollo, pescado, pavita y demás, ¿no? Que tienen una digestión intermedia. Y por ahí las carnes muy de vez en cuando, ¿no? Hay personas que toleran bien, que tienen las enzimas adecuadas para poder digerir estas carnes rojas, otras personas les cae un poquito más pesado, pero al final lo importante, recuerden que en el tema de las proteínas, lo importante es que al final del día se haya cubierto las cantidades prescritas, ¿no? En el cálculo inicial. Si necesito consumir 120 al final del día, si se cumple eso, ya estamos haciendo el 80%. Luego, el timing es una estrategia adicional que podemos incluir. Hoy en día se sabe que el timing sí es importante, pero más importante es el requerimiento total diario, ¿sí? El aporte total diario de la proteína. Y por ahí podemos ir evaluando según tolerancia a cada deportista individual, ¿no? Algunos toleran mejor un tipo de proteína y otros de repente no tanto, ¿no? Así que básicamente eso. Pero al final del día lo importante es que se cumpla con el aporte total diario. Eso. Listo, muchas gracias. Listo, Cristina. Entonces, ¿lograron repasar la lectura que se les envió, la última? Ahí tienen mucha información con respecto a todo lo que hemos abordado el día de hoy. Eh, Así que hay que darle otra repasada juntamente a lo que hemos visto el día de hoy. Eh, bueno, entonces cualquier otra consulta o duda, no duden en anotarla para que la podamos resolver la siguiente clase. La siguiente clase vamos a estar tocando todo el tema de suplementación. Lean acerca de suplementación. Traigan preguntas, por favor, para poder resolverlas aquí en clase. El tema de suplementación es muy amplio, pero también bastante confuso, ¿no? Por el tema de las redes sociales se ha creado muchos mitos. Así que vamos a estudiar detalladamente la próxima clase todo el tema de suplementación basado en evidencia científica, ¿sí? Así que muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra indicación quizá? Listo, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a los participantes el día de hoy. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Muy buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.